Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida como siempre una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros que me desesperé por tener en mis manos. Es una publicación de este mismísimo año, no es ni más ni menos que Friedrich Schelling, Introducción a la Filosofía de la Mitología es una edición de editorial o ediciones Sígueme, edición de Iago López Frubeck. Es una, qué delicia la edición, permítanme por favor, este, el color que tiene, la calidad, no es tapado, yo pensé que, primero, voy a comentar, el título del libro, obviamente me llamó la atención, que se estuviera ya de que se anunció, un colega mexicano había publicado que ya estaba anunciado esta publicación para este año. Digo, bueno, traté desde Argentina de hacer lo máximo posible para que obviamente desde España llegue este libro a mis manos. Y se trata de este curso de introducción a la mitología de Schelling, que es de la filosofía positiva, último periodo, nos estamos ubicando en 1842. Si no me equivoco, después ya vamos a entrar a ver un poco en detalle sobre esta cuestión. 1775, 1854 que fallece, así que 1842, ya casi ahí en su última etapa de Schelling. Y, a ver, las lecciones, como nosotros hemos abordado en el canal, sobre las Vorlesungen über Philosophie der Kunst, ¿no? Esas lecciones sobre filosofía del arte, editadas en español por Editorial Tecnos, traducción y estudio introductorio de Virginia López Domínguez. Gran obra, tema de la estética de la filosofía del arte o de ontología del arte, si se quiere, que a mí me interesa muchísimo y en lo que más, obviamente, nos abocamos en el canal. Y la mitología, en tanto tiene su relación, obviamente, con la religión y esta cuestión también de la sensibilidad, de las figuras, y de lo finito en lo infinito en lo finito, en esta terminología schellingiana, de esa representación que logran captar las imágenes de los dioses, de la mitología en general, esta cuestión simbólica, cómo se acapara mitología, religión, filosofía, teosofía, metafísica, ontología, ¿no? Todas esas ramas cómo van convergiendo a partir de esta cuestión y esta función esencial que termina dando Schelling. Primero en esas lecciones sobre filosofía del arte y después dando quizás un paso atrás en doble sentido, ¿no? En que la mitología convoca o permite, digamos, de alguna manera al arte, tomarlo como ser tomado como elemento de expresión del arte, de esa mitología. Y después, y en un triple sentido diría, eso por un lado, por otro lado, la mitología y el mitólogo, o el amigo del mito, como primer buscador de una explicación originaria, y por eso como antecesor del filósofo, cuestión que hace alusión a esto el mismísimo Aristóteles en el libro Alfa de Metafísica. Y después la otra cuestión es que es un paso atrás en tanto y cuanto el propio Schelling comienza su devenir filosófico, su preocupación filosófica por la mitología, en esta cuestión de ese escrito que nosotros hemos mencionado en algunas oportunidades, denominado sobre filosofemas, leyendas y mitos de las culturas más antiguas, un texto más o menos que se traduce así. Creo que la edición es de Arturo Leite o Villacañas en español. Bueno, se puede buscar, está en algún lado del canal, lo hemos abordado en detalle. De hecho, yo hace unos años, en un curso, en un seminario que hice en la Universidad de San Martín con el doctor Jorge Fernández, escribí un ensayo que después terminó siendo un artículo publicado sobre ese texto de la mitología.
Y comienza con esa preocupación sobre la mitología Schelling y culmina sus lecciones, salvo que después obviamente avanza de las lecciones sobre filosofía de la mitología a las lecciones sobre filosofía de la revelación. Pero comienza con la mitología o con una preocupación sobre el mito y termina el propio Schelling con esta misma preocupación. Entonces ahí también hay un sentido, una búsqueda de unidad, un intento de cerrar el círculo, de haber atravesado por distintas perspectivas del filosofar o ámbitos o campos del filosofar, donde hay una unidad que es la filosofía misma y por algo también es como algo que abraza ese círculo que es la mitología. Como les digo, esas, iba a decir estas Vorlesungen, ¿no? Estas lecciones que da Schelling es mucho más que esto. El, yo tengo los de Surkamp, que son unos libritos así. Hay un libro solo que son los de Filosofía y la Revelación, pero no están en esas Gesammelte Schriften, me parece que es como una... Esta, son escritos escogidos, una cosa así. Lo que hace la edición de Surkamp de los libros de Schelling, que me parece lo más económico que puede conseguirse en alemán de Schelling. Y el libro de la filosofía de la revelación es un librito así, pero gordito. Eh, y el de filosofía de la mitología es algo similar. Y acá, bueno, nos encontramos solamente con algunas lecciones. Ahora no vamos a adentrar en eso. Destaco nuevamente la calidad del libro. Y bueno, acá encontramos 10 lecciones con respecto a esta filosofía de la mitología. Y que de hecho acá también explica, ¿no? Acá una cuestión, ¿no? El texto repleto de cita, bueno, acá dice sobre la traducción. He traducido a partir del texto publicado en el tomo 11 de las obras completas de las Sämtliche Werke, ¿no? Yo les dije que eran las Sämtliche Werke, las ediciones, los textos escogidos, las obras escogidas de Gesämtliche Schriften, ¿no? Esos escritos escogidos de Surkamp, pero bueno, acá se refiere al tomo 11 de las obras completas, ¿no? De las Sämtliche Werke, editadas poco después de la muerte de Schelling por sus hijos, en especial por August Wilhelm, y reeditadas con ciertos cambios por Manfred Schroeder en 1927, mismo año de la publicación de Sein und Zeit, ¿no? De Martin Heidegger. Esta edición sigue siendo esencial para la aproximación a Schelling, pues en la edición crítica de las obras completas que lleva a cabo la Academia Científica Bávara, cuestión que lo de la Academia Científica Bávara nosotros lo vimos en el video de Wilhelm Jacobs, ¿no? De editorial Herder, lo pueden buscar, también está ahí a mano el video, donde explica toda esta cuestión del trabajo que se está haciendo en la edición crítica de las obras de Schelling por la Academia Bávara de las Ciencias. Este texto ha de fecharse, como decíamos, entre 1842 y 1845, es decir, durante la etapa berlinesa de Schelling, si bien ya había dictado lecciones sobre mitología en el pasado. Filosofía de la mitología, bueno. Y Jacques Reta manifestó serias dudas sobre la validez definitiva de los textos editados por el hijo de Schelling, cuestión que sigue vigente en la actualidad. Con todo, mientras no vea a la luz la edición crítica, o sea, que terminen lo de la Academia Bávara de las Ciencias sobre todo este estudio, sigue siendo necesario recurrir a esa edición de la obra completa, como lo ha sido en este caso. El texto está repleto de citas en otros idiomas, en especial griego, latín, francés. He añadido la traducción pertinente entre corchetes. Bueno, después hace toda una serie de agradecimientos. Aclara que la mayoría de las obras de este periodo de Schelling no fueron traducidas al castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Primera lección. Y después, al final del texto, algo que yo leí, porque esto todavía no lo he podido abordar con detenimiento, es un epílogo, claves para entender la obra de Iago López Frubeck. Esto sí lo leí, que me pareció sumamente interesante, la distinción entre filosofía negativa y positiva. Después también esta cuestión de Dios, pensar, existir. La cumbre de la filosofía se da en la idea de Dios.
este primer genio, ser primigenio, este ser imprepensable, puede ser pensado, pero solo a posteriori, la tarea de la filosofía positiva. Em, Después habla de los distintos rostros de Dios, el lugar de la mitología, del politeísmo, cómo se pasa ese politeísmo, cómo la conciencia humana debe atravesar distintas etapas. Otra vez también esta cuestión de las... como una línea temporal psicológica. Después cómo se hace una integración de la mitología como objeto genuino del pensamiento filosófico. O sea, ¿por qué interesa la mitología a la filosofía? ¿O por qué se puede abordar la mitología de una perspectiva filosófica? ¿Qué hay en eso, no? El despliegue de Dios, la cuestión de la mitología en Homero y Hesiodo, eh, la influencia de Heine, de Hermann, lo que es común a los pueblos, el tema de las lenguas, del Génesis, de la Torre de Babel, la Biblia, de los hechos reales, la reminiscencia, la búsqueda de una sola conciencia, el primer monoteísmo, cómo se da esa ruptura a partir de las imágenes del diluvio, después del politeísmo sucesivo, la cuestión de la teogonía de Hesiodo, de Elohim, de los judíos, realmente va pasando por distintas culturas, va buscando lo que tienen en común, también la cuestión de lo suprahistórico, de por qué poner a Dios, cómo se llega a un monoteísmo. Y todos estos temas, o sea, todo ese recorrido que hace Frueck hacia el final nos va explicando un poco, nos va hilando el contenido de estas 10 clases, de estas 10 lecciones, donde pasa del método del desarrollo, el modo de la explicación de la mitología como poesía, voy leyendo así algunos puntos, ¿no? La interpretación alegórica de la mitología, eh, la cuestión cosmogónico, filosófico, filológico, tercera lección, ensayo de síntesis de las perspectivas poética y filosófica, crítica de estas presuposiciones en los tipos de explicación precedentes, el pueblo, la mitología, instancia principal contra la última. Resultado de la mitología no es ninguna invención. Las explicaciones religiosas de la mitología. Cuestión que nosotros, por ejemplo, en Kerenshi, miren, vino el libro con este señalador que también hace juego obviamente con la parte de adentro del libro. Me encantó. La verdad que si alguien de la editorial lo ve o se entera, la verdad que lo felicito. El que tengo de la misma edición, no quiero robar mucho tiempo con esto, pero es el que nosotros fuimos abordando de que es mucho más viejo el libro ese, pero es tapa dura, muy lindo también por cierto, que es en 2 tomos, el de Baja y tu método, Verdad y Método de Gadamer, muy bueno también. Después, la hipótesis física del origen de los pueblos, la causa de la segregación de los pueblos en una crisis espiritual, habla de Génesis, lo de la Torre de Babel que mencionábamos. Mm, Después habla de Moisés. ¿Qué más? Sobre la perspectiva, presunta analogía de Otfred Müller, sobre la mitología, lo propio restante de la filosofía de la mitología. Y esto termina en una última lección, la voy a leer. Relación de la filosofía y la mitología con otras ciencias y su relevancia para las mismas, para la filosofía de la historia, para la filosofía del arte, para la filosofía de la religión, ¿no? Cuestión que también nosotros íbamos hablando un poco de cómo se iba anexando. Em, ¿Qué decir? A ver, a mí es un libro que me fascina, el tema me encanta, Schelling es un pensador que me encanta. No sé si entraría Schelling por acá. Si les interesa el tema, métanse. Lo único que, obviamente, bueno, incluso la vez pasada que estábamos hablando del tema de historia de la filosofía moderna, la era de la crítica, por Félix Duque, es un libro que en la última parte, capítulo 7 me parece, si no me equivoco, era, ayuda muchísimo porque va de la sociedad del mundo, donde comenzaría este giro hacia la filosofía positiva de Schelling, donde entraría también un abordaje de esta filosofía de la mitología, e incluso el mismísimo Duque, acá está citado, es uno de los que elabora la introducción a la filosofía de la revelación, que me parece que hay una traducción únicamente de esas lecciones, una traducción al español, este,
de la introducción. O sea, es algo mínimo lo que está hecho ahí. Dicho todo esto, una breve presentación de la filosofía de la mitología de Friedrich Schelling, edición Diego López Fribeck, muy recomendable, me encantó. Dicho todo esto, saben que pueden apoyar el contenido del canal adquiriendo cualquiera de mis libros, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche o el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, con el prefacio del doctor Francesco Alfieri, libro que está disponible también ahora en México en formato físico por otra editorial. Agradezco por supuesto a toda la gente. Saben que me pueden ayudar también con alguna donación o haciéndose miembros del canal y accediendo a contenido exclusivo para miembros, videos exclusivos de las clases, un videito de 1 hora y media por semana. Dicho por el trabajo que me está llevando toda esta cuestión de los videos, de las lecciones que estoy dando, de los seminarios y demás, decirles que, bueno, los videos, en vez de ser de 1 hora, media hora, estamos haciendo unos videos un poco más breves. Y compartirles que quienes quieran acceder a las lecciones de 1 hora y media, hora y pico que veníamos abordando, se hacen miembros del canal y con eso pueden acceder a todo el contenido exclusivo. Dicho todo esto, les mando un saludo y nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.